La mejor definición quizá de lo que puede ser esta mesa me la dieron las dos personas que están a mi derecha y a mi izquierda, y es que no solamente es un espacio para estudios que relacionen a estos dos autores o que extraigan de estos autores ideas para nuestro proyecto, sino también que esto sea un espacio de diálogo entre la religión y la modernidad, que quizá estos dos pensadores, que uno de origen anglicano, otra de origen judío, que se hicieron católicos en un proceso donde tuvo mucha importancia también lo racional, digamos, lo filosófico, pues pueden ser como un icono de ese diálogo entre la modernidad y la religión. Entonces, para presentar al doctor Javier Fernández Ballina, voy a cederle la palabra al doctor Rafael Ruiz Andrés, porque lo conoce bien, es discípulo suyo, ha hecho la tesis con él, etcétera, y creo que es una persona más adecuada para hacerlo. Suelo tomar muy en serio eso de no utilizar la palabra maestro en vano, pero sin duda puedo decir con enorme orgullo que estoy presentando al que es mi maestro, el profesor Fernández Ballina. Es licenciado en Filología Semítica y en Filosofía, con la tesis doctoral realizada también sobre Filología Hebrea. Aparte de diferentes cargos en la administración pública y al servicio de toda la sociedad, el profesor Fernández Ballina es director actualmente del Departamento de Lingüística General de Estudios Árabes y Hebreos, y además un miembro activo y destacado del Instituto de Ciencias de las Religiones, donde imparte clase en el máster de esta casa. Así que, cuando quieras, Javier, estaremos encantados de escucharte. Gracias, director nuestro de esta maravillosa aventura de hablar en el siglo XXI de Dios en la literatura, que es tanto como decirlo también al mismo tiempo en el pensamiento, en las artes, etc. Gracias, Antonio, y todos tus cercanos amigos y colaboradores y colaboradoras por permitirnos este espacio de creación con el Creador. Quería empezar por ello, si me lo permiten, dado que la mesa es en su honor, y aunque luego nuestra compañera que cierra y por tanto corona y seguramente de forma brillante esta sección, lo dirá y lo podría decir mucho mejor que yo. En estos dos hitos se concilian, a mi entender, el espíritu de mucho de lo que está pasando en nuestro propio siglo. Mi mirada es un tanto extraña, si me lo permiten, o un tanto diferente, pero quería empezar evocando a estas dos grandes personalidades. Y lo voy a hacer desde una pequeña heterodoxia, si me lo permiten, en la medida en la que una parte del pensamiento cristiano ha visto en Newman un adalid del personalismo y, en cierto modo, por tanto, y con ello, de una determinada posición que, sin ninguna duda, tiene una fecundidad enorme en la tradición cristiana de Europa y en el conjunto del pensamiento filosófico europeo, pero, a mi entender, que no recoge, quizá, toda la cosmovisión que el propio Newman creo que tenía y, al mismo tiempo, a mi gusto, encierra una dimensión germinal que ha ido más allá de la propia visión que el propio personalismo de Mounier y de otros tenían en el propio siglo XX. Ese camino ortodoxo de entender a Newman, que procede del propio contexto de la escuela de Oxford y todo lo que ustedes conocen perfectamente mejor que yo, y que terminaría, al menos de momento, en la estela del Papa Wojtyła, o si quieren ustedes de San Juan Pablo II, haría de ese continuum, sin ninguna duda, un pensamiento que, anclado en esa tradición de Max Ellery y de otros tantos tan importantes, configuraría una forma de ver nuestro siglo XX y seguramente una parte del XXI. Pero
a mi modo de ver, se produce también un reduccionismo en ese ámbito que no extrae toda la capacidad que había en el propio Newman, en otro cierto sentido, y que desde luego reside, a mi gusto también, en Edith Stein o Stein, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo a la luz de que a mí me gustaría que agrupara, digamos, un devenir que llega incluso hasta casi una, no diré la palabra irreverente, pero casi sin ninguna duda muy heterodoxa visión de nada menos que de Sorrentino en este mismo año y en la segunda parte de la serie, ¿verdad?, que ustedes conocen bien, con el New Pope, con el nuevo Papa, donde, ¿verdad?, el cardenal Newman es el trasunto de nada menos que de una visión de un Papa del siglo XXI. Me dirán ustedes si me vuelvo definitivamente loco. Es posible, llegando uno a mi edad, parece que empieza ese comienzo, pero a mi entender está diciendo algo interesante cuando el trasunto de Newman plantea casi un imposible que le llega, no quisiera desvelar a nadie la propia serie que merece ser vista, la evolución de un papa en un contexto de un siglo XXI, ciertamente con elementos distópicos, pero que en medio de las caras que no puedo ver, quizá esa palabra obviamente no resulte nada extraña. Supongo que se me entiende bien y por tanto quería recoger la capacidad que tiene este congreso, que tiene este recuerdo de Newman, tanto ad intra, si me lo permiten, tanto aquel que puede seguir con normalidad la lectura patrimonial de una religión cultural que tiene a Dios en el frontispicio normal de su pensamiento, como la que recoge la propia muerte de ese Dios, e incluso, algo más original, si me lo permiten, en este siglo XXI, la posibilidad de jugar con esa cadena patrimonial para crear una proyección cultural importantísima, en este caso vista por millones de personas en el mundo, desde una perspectiva global, como lo es la serie a la que he aludido de Sorrentino. Pero algo cabe decir similar de la recepción de Stein. Dentro de poco nos hablarán seguramente maravillosamente de ello, y me gustaría en ese sentido que, si esto les ayuda, pueda decir algo al respecto. Es una cita exacta de ella. ¿Cómo explicar esta apertura a Dios y ese acogimiento? Edith Stein es un libro que, bueno, no merece la pena ahora la glosa académica para no perder el tiempo del que disponemos, ¿no? Lo hace utilizando el molde conceptual de su propia tesis doctoral, muy académico, muy cercano a nosotros. La experiencia de Dios es empatía con alguien carente de cuerpo vivo, por tanto carente también de cuerpo físico. Empatía con alguien invisible, inaudible, intangible. Ahí tienen ustedes la cita entera que pueden leer y no les voy yo a glosar. No sé si en el streaming está saliendo también el texto. Sí. Ajá. Bueno, pues entonces no merece la pena tampoco que quien en su casa o en su despacho o en el momento en el que quiera acudir a él pueda leerlo con... Para empatizar con Dios no tenemos que percibir algo, pero ese algo no tiene que ser Dios mismo, etcétera, o la realidad del cuerpo místico, porque la empatía ordinaria con el prójimo nos predispone a esa otra empatía con Dios. Esta es la Stein más fecunda, perdonen ustedes, todo reduccionismo a un texto es casi una traición al propio pensamiento complejo de una persona tan singular como nuestra protagonista, ¿no?, de esta reflexión. Pero de algún modo hay que hablar y por tanto estar presentes en el discurso concadenado, ¿no? En este sentido, me parece que está aquí ese tópico que se suele decir de Stein sobre la filósofa mística, o sobre aquella persona que trasciende la propia tradición filosófica personalista solo sobre Dios. Quería, por tanto, unir esos dos puentes para la reflexión que esta tarde les quería hacer, y de ahí que evocar a quien nos congrega justamente en la reflexión parecía obligado.
Pero en ese sentido, para que vean que no quiero solo manipular desde el ámbito de la lectura posmoderna de un sorrentino la tradición, quisiera traer estas pequeñas palabras del propio Newman. Dice él en un momento determinado, y es cita textual: «Estoy lejos de negar la fuerza real de los argumentos como prueba a favor de Dios». Esto, si quieren ustedes, un poquito decimonónico, en el mejor sentido de la palabra. Pero bueno, estamos en el contexto, recuerdan ustedes, que va a dar lugar a esa enorme literatura que desde Oxford genera toda una creatividad enorme en el siglo XX, ¿verdad? Y, por tanto, aquello que va a dar lugar, seguramente en la semilla de Newton está la posibilidad de la conversión también de Chesterton. O sea, que no crean ustedes que esto es una pequeña broma, ¿no? Y dice él: «Estoy lejos de negar, por tanto, la fuerza real de los argumentos como prueba a favor de Dios». No había dicho todavía Russell su penúltima palabra, no creo que haya una última todavía, ¿no?, sobre la imposibilidad de la creencia divina. Pero estos no me confortan ni me iluminan. Miren usted, no me libran del invierno de mi desolación, ni hacen que se abran los capullos y crezcan las hojas en mi interior, ni tampoco causan regocijo en mi ser moral. Y señala Crosby, seguramente uno de los grandes intérpretes, ¿no?, de la figura de Newman, que en Newman los extremos se reconcilian: razón, afectividad, imaginación, conocimiento con naturalidad, se congregan en el espíritu de Atenas, en la educación, en el sentido ilativo, en la perspectiva en primera persona. Se dan cita en un tipo de razonamiento que abarca a toda la persona, un ejercicio de la razón que no se consume en la abstracción, sino que aterriza en la enseñanza, en lo proposicional, y que se sostiene por la pasión con la que vive su propia existencia personal. Tenemos aquí quizá también un momento interesante de esa forma, ya aquí en este caso más ortodoxa, si me lo permiten, pero de entender esa tradición de la persona, del hombre, que a pesar de la concepción que tenga del Dios personal, se abre a la dificultad, si quieren ustedes, a la capacidad simbólica, si quieren ustedes, también a la ambigüedad creativa que produce esos extremos de la razón y la pasión, o si quieren ustedes, la vieja dicotomía que el gran Agustín predicaba. Pero quizá entonces una glosa de María Zambrano nos abre la reflexión que da puente a esta gran tradición que recibe ella y sin ninguna duda nos da pie a la reflexión que hoy quería hacerle sobre el siglo XXI en esta breve consideración. En un momento determinado, María Zambrano señala algo parecido a algún hilo conductor de esto desde unas palabras muy significativas, si me lo permiten. Y decir esto en el siglo XXI parece un poquito extraño, pero una cultura depende de la calidad de sus dioses, de la configuración que lo divino haya tomado frente al hombre, de la relación declarada y de la encubierta de todo lo que permite se haga en su nombre y aún más de la contienda entre el hombre y su adorador y esa realidad, de la exigencia y de la gracia que el alma humana, a través de la imagen divina, se otorga a sí misma. Por tanto, la dimensión que va del Dios pensado al Dios imaginado, y si me lo permiten, al Dios creado a partir de esa doble relación entre pensamiento e imagen, caracteriza una parte fundamental de la literatura, a mi gusto, que está creándose en este momento o en nuestro siglo. Dice la propia María: en la historia conocida siempre ha llegado un momento en que los dioses han muerto. Y es extraño, lo divino, aquello que el hombre ha sentido como irreductible en su vida, sufre eclipses. Quizá la definición primaria y más amplia de lo divino, lo irreductible a lo humano, configurado de diversas maneras según sean los aspectos que ese divino haya tomado, según sean los afanes y anhelos del hombre, en cualquiera de los casos ha llegado el instante terrible de que eso divino, irreductible a lo humano, ha corrido la suerte de lo humano, pasa a ser vencido
y aún a morir. Pero el carácter sagrado de las cosas de la naturaleza es su realidad misma. No desvelada por la mente humana, los caracteres de lo sagrado son los caracteres de la realidad tal como la sentimos espontáneamente. Permítame ahora, por tanto, tras esta... En fin, no lo gloso y perdóneme que no lo haga, a pesar de que todavía tenga unos minutos, ¿no, Antonio? Por razón de la claridad que tienen y, por supuesto, porque en un momento determinado pueden ustedes hacerlo con una mayor naturalidad. Pero sí, déjenme ponerles finalmente el texto que, a mi entender, les he traído como resumen de algo tan complejo como es la cristología de Teilhard de Chardin, que da pie, lógicamente, al sujeto de la segunda parte de mi expresión en respecto al Dios cósmico. Y dice Teilhard, y lo dice a comienzos del siglo XX, al escribir La vida cósmica he pretendido llamar la atención sobre la posibilidad de una sana reconciliación entre cristianismo y mundo. Piensen ustedes todavía el contexto en el que la tradición cristiana y católica en especial está tratando una batalla que crea muerte entre la modernidad y su propia tradición patrimonial. Sobre el terreno de la prosecución leal y convencida del progreso en comunión sincera con una fe en la vida y en el valor de la evolución. Mostré entonces el alma, una vez despertada de la pasión, etc., lo leen ustedes ahí perfectamente, hasta el momento en que la verdad descendida del cielo, unida a la verdad que se elabora sobre la tierra, sintetiza todas las esperanzas del mundo en la bendita realidad de Cristo, cuyo cuerpo es el centro de la vida elegida. De ahí sale Cristo cósmico, esta gran obra de Teilhard, que sin ninguna duda, y a pesar del tiempo transcurrido, o quizá por él, empieza a cobrar un cierto aire importante en la producción escrituraria del siglo XXI. Les he traído para ello dos ejemplos, a mi gusto, interesantes de esa contraposición. No sabía bien, si les soy sincero, cómo podía discurrir por si me lo permiten, orden en el que lo iba a efectuar. Y pensé, si nos ayuda el PowerPoint, pensé que quizá una buena solución al respecto podría ser hacerlo en un camino aparentemente inverso, es decir, quizá coherente con el tiempo, aunque se entienda un poquito peor. Y entre los muchos ejemplos que podría traer, y conmemorando al mismo tiempo, a mi gusto, lo que sin ninguna duda era una deuda que podíamos tener con una persona recientemente fallecida, persona sin ninguna duda singular para muchísimas cosas, pero entre otras cosas para la propia literatura. Perdonen, que sin querer he puesto otra vez... no, lo he hecho bien. Que es nada menos que el poeta Ernesto Cardenal. Traigo una poesía, justamente porque el segundo ejemplo será una prosa, de este Dios cósmico que se aventura desde 1965 a discurrir por un camino tan curioso como el que propio Ernesto Cardenal nos manifiesta aquí. Es el famoso poema que ustedes seguramente conocen bien, el Apocalipsis, ¿verdad? Forma parte del gran libro sobre Marilyn Monroe, ¿no? Quizá a los más jóvenes les resulte esto un poquito lejano en el doble sentido. Uno, porque han pasado algunos años, ¿verdad? Y otro, segundo, porque la percepción que puedan tener de la personalidad de Ernesto Cardenal será como mínimo extraña en su sentido etimológico, es decir, fuera de su aparente mundo habitual. Hasta que de repente se encuentran con este texto si no lo habían leído antes. Y sucede algo tan curioso
como que se encuentra en el 65 la expresión, por una parte, ineludible en Ernesto Cardenal, de la coyuntura en la que escribe. Guerra Fría, momento de la herencia todavía reordenadora de la Segunda Guerra Mundial, llena de alguna de las utopías, como podía ser la tradición de los derechos humanos, pero inmersa en medio del existencialismo de Sartre y Camus, que, digo por decir dos autores, ¿verdad?, fundamentales, de los que cabría hablar mucho también de Dios. Sartre era el que todavía nos ha hecho una reflexión absolutamente heredera del Dios personal, cuando señala, ¿verdad?, esa capacidad irreductible por la que difícilmente podemos pronunciarnos definitivamente sobre la creencia o la increencia, si no es desde el respeto a la irreductibilidad de la libertad humana. Pero Camus es el reconciliador del mejor ateísmo humanista con la tradición respetuosa del ámbito de la creatividad religiosa. Pero es el contexto, reitero, de la Guerra Fría, es el contexto de la herencia de Hiroshima, de la herencia del Holocausto, de la herencia de tantas cosas, y el principio de un proceso revolucionario en Latinoamérica que va a llevar a un protagonismo del propio poeta en ese contexto. Y me dirán ustedes, ¿y en medio de ese contexto aparece un Dios cósmico? Aparece un Dios. ¿Y qué quiero decirles con esta poesía que ustedes pueden analizar mucho mejor que yo? La he traído entera porque merecía la pena el comentario, y es una poesía larga, no crean ustedes que les auguro para demostrarlo que la tienen ustedes ahí entera, ¿no? Es decir, por tanto, pero no, lo interesante a mi gusto, además de este hecho sustancial, es que este Dios cósmico recorre una, a mi entender, herencia que no huye de lo mejor del Dios personal, pero que asume el reto de la propia unión con la naturaleza a través de la solución, es decir, de la esperanza, es decir, de la utopía de la satisfacción del sufrimiento humano. Esto sí que no es frecuente. Esto sí que no es, digamos, tan habitual a la tradición que habíamos recibido, ¿verdad?, de la mejor tradición de Dostoyevsky, o si quieren ustedes, de los grandes autores, parcialmente del propio Unamuno, por supuesto, y de todos aquellos que habían configurado o nos habíamos acercado a la justificación de Dios a partir, sin ninguna duda, profundamente del tema moral. El tema moral, por tanto, no estaba ya ahora, no está en esta evolución, tanto en una reconciliación directa y personal, en una posibilidad de salvación individual o colectiva, sino en el conjunto de una armonía entre Dios, naturaleza y hombre. Y este planteamiento de lo que he llamado momentáneamente Dios personal, Dios cósmico, atraviesa esta articulación de Ernesto Cardenal y con él la obra de una pléyade de autores que pueden enlazar perfectamente, y déjenme citar dos o tres simplemente por pura digamos, demostración de la hipótesis que hoy les estoy planteando encima de la mesa, de la, por ejemplo, tradición apocalíptica en la literatura hispanoamericana. Desde Cortázar, por supuesto, estamos aludiendo ahora a la poesía de Cardenal y a una parte de la poesía colombiana, por ejemplo, argentina. No sería extraña una parte de Borges, pero en fin, no quiero ahora hacer una especie de elenco que me llevaría, como es lógico, y ustedes con razón me interpelarían sobre ello para que tratara de demostrarlo. Hay dos o tres buenos manuales sobre esa repercusión que es importantísima. Pero, paralelamente, el camino que va de Teilhard de Chardin a Flanagan, por ejemplo, o que a través de esta herencia desemboca en Toni Morrison
¿verdad? La reciente novelista, ¿verdad? Que nos ha abandonado y que expresa lo mejor de la literatura de la negritud, si me lo permiten, o del afroamericanismo hoy, en este momento, todavía lacerante en el mundo del siglo XXI, enlaza esta segunda visión que les decía, ¿no? No puedo esbozarla mucho más por razones del respeto al tiempo que se me ha otorgado y no quiero con ello aburrirles más. Solamente terminar con la finalización de este texto, si me lo permiten, porque quizá les resulte lejano. Lo pueden ver, ¿no? El cántico termina, ¿verdad?, con ese hermoso pasaje que pueden leer ahí. Y la tierra estaba de fiesta, como cuando celebró la primera célula su fiesta de bodas, y había un cántico nuevo, y todos los demás planetas habitados oyeron cantar en la tierra, y era un canto de amor. Es decir, no es por tanto la tradición cósmica de un Dios o de un Deus ex machina, ni un Dios creador al estilo del viejo, ¿verdad?, acepción de Yahvé en algunas creaciones literarias, suponiéndose solo en su propio solipsismo para el acto creador. No, es un acto comprometido no ya solo con la tradición personal, sino con la naturaleza. La otra cara que les quería traer, y les explico muy brevemente para concluir, ¿está bien así, Antonio? ¿O debo? Sí. Es El reino, ¿verdad? Es la novela del reino. He mirado a América, miro un momentito a Europa, si me lo permiten. La de Manuel Carrer, cuya gran sabiduría, si me lo permiten, literaria e intelectual, nos fuimos quizá descubriendo a modo de diálogo constante, mi amigo y doctor Rafael, que antes, como siempre, ha tenido esa generosidad enorme con mi persona, para ver cómo obedecía esta novela a nuestro tiempo. Cualquiera diría, además de los muchos valores que tiene y que les recomiendo, ¿no?, que, lógicamente, este reino de Manuel es una herencia extraordinaria de la mejor literatura de autor, si me lo permiten decir así, entendiendo por autor aquella que consagra al propio ¿verdad?, escritor inmerso en su propia obra, la forma que tiene de narrar, en la que desborda, si me lo permiten, la desnudez del escritor a través de su propio protagonismo, es absolutamente admirable para la evolución de la literatura y enlaza, por una parte, con lo mejor de los autores, que en España también tenemos una buena representación, ¿verdad?, con Marías y otros, ¿no?, pero al mismo tiempo con un contenido ideológico, si me lo permiten, conceptual, filosófico, político, social, de gran envergadura. Pues bien, cualquiera que lea el libro y sus grandes novedades, este reino, obviamente, es el reino de Jesús, el reino de Jesucristo, el reino de Dios, dicho en las palabras del propio Jesús, es el trasunto de su creatividad sobre el Evangelio y sobre la personalidad de Lucas. Pero es algo más, es esa autobiografía de sí mismo, de un siglo, de una Francia, si quieren ustedes, de una Europa que reflexiona sobre ello. Nada casi mejor que concluir con lo que dice de sí mismo. Por una parte, aparece un Dios personal, hijo de toda la tradición occidental de la que estamos hablando y que no puede ser de otra manera, pero que curiosamente, miren ustedes cómo evoca algo que íbamos a hacer esta tarde. Cuando me erijo en abogado del dogma Antervé, es un amigo, ¿verdad?, él no se burla, no se encoge de hombros, no es su estilo, no. Me escucha, sopesa mis palabras, intenta desprender de su ganga de intolerancia lo que puede haber de vivo en lo que digo. No tiene el gusto de la crítica por la crítica y mucho menos de la polémica, pero ante mis arrebatos casi fundamentalistas, este verdadero amigo de Dios asume de todos el papel de escéptico. Podría hacer suya la frase de Husserl a su alumna Edith Stein, carmelita ella también, mística muerta en Auschwitz. Prométame, mi querida niña, no pensar nunca porque otros lo han pensado antes.
Cuando, exaltado por mi conversión, quise cancelar la cita, pensé, si de verdad es la gracia la que actúa en ti, el psicoanálisis no será ningún obstáculo para ello. Sigue hablando y dice, no tiene ningún reparo en tomar del Evangelio lo que le conviene, en componerse en viático en que las frases de Jesús figuren junto a las de Lao Tse y el Bhagavad Gita, que desde hace 20 años lo veo deslizar en su bolsa antes de partir a la montaña, etcétera, etcétera. Es decir, al mismo tiempo figura en toda la novela una reflexión que hereda, como les decía, el mejor personalismo, no me refiero a la filosofía, sino al conjunto, sobre la imaginación, la reflexión racional y filosófica y, lógicamente, su corolario práctico en el rito y en el culto religioso de un Dios personal. Pero evoca, curiosamente, hace apenas 4 años, el propio Dios cósmico, cuando termina de la siguiente manera, que es también la conclusión de esta breve reflexión que les he puesto sobre la mesa. Con una, quizá, no menor insatisfacción, o si quieren ustedes, no menor aporía, pero que dice así: un sabio indio hablaba del samsara y del nirvana. El samsara es el mundo hecho de cambios, de deseos y tormentos en el que vivimos. El nirvana, todos lo conocen, el mundo al que accede el iluminado, liberación, beatitud. Pero el sabio indio dice que el que diferencia el mundo del samsara y del nirvana es porque está en el samsara. El que ya no diferencia está en el nirvana. Creo que el reino de Dios, se refiere Carré, y así concluye, es algo similar. Estamos en una transición, en una ósmosis, en un sincretismo, en una necesidad del Dios personal y el Dios cósmico. A mi gusto, la literatura, como siempre, como casi siempre, precursora de lo que va a suceder, quizá lo esté anunciando.